tiempo. Entonces, buenas tardes. Esta es la tercera clase de Bachillerato por Madurez, del curso de Bachillerato por Madurez. Esta vez lo que tenemos es, vamos a seguir con las circunferencias, pero ahora vamos a jugar con ellas. No vamos a centrarnos tantísimo en la circunferencia como tal, sino más bien trasladarla, mover la circunferencia. Y luego vamos a trabajar con áreas y perímetros de polígonos, ángulos también, y bueno, determinar el radio del apotema y todas esas cosas para polígonos regulares. Esta parte, esta última parte, me parece que la vemos en la siguiente clase, junto con otros más. Pero bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, para hablar de traslaciones de la circunferencia, primero tenemos que recordarnos la circunferencia. Un círculo con su radio, su centro, la ecuación de la circunferencia. En este caso, normalmente se utiliza la ecuación de la circunferencia en su forma canónica, porque la general es un poquito más complicada de trabajar. Entonces, suelen colocar ejercicios de traslación con la canónica, con la que era x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado, que era la primera, la que era como más facilita porque en términos de recordarla. ¿Ok? Entonces empezamos por entender qué es trasladar y no es más que mover algo. En la vida real, trasladarse de un lugar a otro es sencillamente moverse de un punto a otro. Pero nosotros al trasladarnos no cambiamos. No cambiamos de ropa, no cambiamos de pelo. Bueno, dependiendo de dónde salgamos, pero inicialmente no. Al trasladar las circunferencias pasa exactamente lo mismo. Lo que estamos moviendo es un objeto de lugar. Entonces la circunferencia no va a cambiar de forma, no se va a hacer más grande, no se va a hacer más chiquitita, no se va a estirar para que se convierta en un óvalo o algo así, sino que es sencillamente moverla del lugar. Eso se traduce en circunferencia que no se va a cambiar su radio. ¿Ok? Lo único que va a cambiar de posición es su centro y eso es lo que vamos a hacer cuando trasladamos circunferencias. Sencillamente nos vamos a centrar en el centro. Suena extraño, pero centrarnos en el centro. Ok, eso es lo que acabo de decir, ¿verdad? Al trasladar circunferencias, la forma y todo se mantiene, excepción del centro en realidad. Pero es porque las coordenadas cambian su posición, pero si no hubiera el objeto como algo separado, incluso su centro se mantiene, entre comillas, porque sigue estando en el centro de la circunferencia. ¿Ok? Pues es el centro. Gráficamente es muy sencillo entender esto, porque tenemos movimientos. Obviamente hay más de esos cuatro, porque podríamos hablar de diagonal, de movernos en diagonal, pero pensemos los movimientos los más básicos. Izquierda, derecha, arriba y abajo. Punto. Cuando hablamos de izquierda o derecha, estamos hablando de las coordenadas de un movimiento horizontal, o sea, movimiento en X. Eso quiere decir que cuando nosotros movamos una circunferencia horizontalmente, en cualquiera de los dos casos, sea gráficamente o algebraicamente, lo que va a cambiar es la coordenada X de ese centro. ¿Ok? Y cuando hablamos de arriba a abajo, es sencillamente en Y, es de arriba a abajo, literalmente. Entonces nos estamos moviendo en Y. Eso es un movimiento, como es una traslación vertical hacia arriba o hacia abajo. O sea, en realidad el nombre es como, obviamente uno no se lo ponen como muévalo a la izquierda o muévalo a la derecha, sino que lo hacen como más formal y entonces ponen realice a esta circunferencia una traslación horizontal hacia la derecha, una traslación horizontal hacia la izquierda, pero en realidad están diciendo muévalo a la derecha, muévalo a la izquierda. Entonces no nos vamos a complicar demasiado con eso. Pero sí tenemos que tener claro a qué se refiere, ¿verdad? ¿Ok? Cuando movemos de arriba hacia abajo, lo que cambia es la coordenada y del punto. Entonces recordemos el par ordenado. Si recordamos el par ordenado, hablamos de un x, y. Entonces, de izquierda a derecha afectamos a x. Arriba abajo afectamos a y. ¿Ok? Gráficamente no nos ponemos en mucha cosa porque gráficamente sencillamente es literalmente moverlo.
Por ejemplo, esta circunferencia. Vean el ejemplo que nos colocan. Traslade la circunferencia. Vean, tenemos una circunferencia con su centro, ahí su radio es 2 y bueno, 2 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia arriba. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es literalmente mover la circunferencia 2 unidades hacia la derecha y luego 2 unidades hacia arriba. Movemos toda la pieza, digamos, toda la circunferencia la movemos. Movemos su centro y su centro arrastra todo lo demás. Y al final lo que tendríamos es la circunferencia de centro C'. Uno normalmente usa C', C sub 1. Creo que lo más común es C', cuando hacemos ese tipo de como de traslaciones y cosas que tienen que ver con algo anterior, siempre se usa C', que se ve así. Por ejemplo, en este caso, C'. Aquí yo les puse C sub 1 porque también puede ser así, pero esta es la más común. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Ok, Dylan dice que sí. Zen. ¿Cuál es su nombre? Para no estar diciendo Zen. Girleni. Girleni, ok. Gracias, Girleni. Ujú. Ok, Bueno, Girleni, todo claro por acá. sí. Bueno, entré un poquitillo tarde. Vamos a ver. Ok. ¿Qué fue lo primero que escuchó? O sea, comprende lo que De, es trasladarse y eso. ajá, sí. Es que Ah, me ok. retrasé como 5 minutos. Ah, no, no se preocupe. Ok, Pero voy a hacer un gracias. resumen rápido. Ujú, Trasladarse es literalmente lo que pensamos de trasladarnos, o sea, de un lugar a otro. Los movimientos básicos, arriba, abajo, izquierda, derecha. ujú. Y ya, eso es gráficamente. Ok, Eso la define. ok, listo. Y lo que hacemos es mover el centro y mantenemos como la figura. Eso es todo. Ahí está el Ok, resumen rápido. ujú. Listo, gracias. Con gusto. Vean que gráficamente es sencillísimo. Es literal, es que no hay otra forma. Es arriba, abajo, izquierda, derecha. Movemos ese punto tantas unidades como nos digan. Si nos dicen mueva 20 unidades hacia la izquierda, pues entonces empezamos a hacer salto por salto 20 veces hasta que llegamos. Eso sí lo hacemos gráficamente. Si lo hiciéramos algebraicamente es diferente, pero mantienen una relación estas dos formas de verlo. Y es de esta manera. ¿Cómo trasladamos algebraicamente la circunferencia? Entonces, nosotros cuando trasladamos algebraicamente una circunferencia, sencillamente nos vamos a centrar en su centro. Y el radio lo vamos a mantener exactamente igual y tiene sentido. Si mantenemos el radio, estamos hablando de la misma circunferencia, pero colocada en otro lado. Porque si modificamos ese radio, ya no es la misma circunferencia. Entonces, eso hay que tenerlo clarísimo. El radio siempre se va a mantener igual. Nada más para escribir acá, es decir, si por ejemplo yo tengo esto, digamos que es 4, y a mí me dicen, bueno, muévalo tantas unidades para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, y resulta que tengo esto. Termino, no sé, en esto. Bueno, aquí es importante, el radio va a ser el mismo. Entonces, este numerito que está de este lado se va a mantener siempre. Los que van a cambiar son estos de acá, que precisamente como les digo, son los de la coordenada del centro. El puntito ese del centro. Sí, vamos a ver. Yo sé que tal vez esto que está acá, este poco de fórmulas, uno puede decir, bueno, pero ¿yo cómo me voy a acordar de eso? ¿Cómo me acuerdo yo cuándo sumar, cuándo restar? Si lo vemos gráficamente, podemos notar que nada más me voy a retroceder unas diapositivas para poder colocar este punto con lo que dice Word, lo que dice Zoom, lo que se puede escribir, y me coloco acá. Ok, si lo notan, cuando hacemos movimientos hacia arriba, yo les había dicho que es la Y la que se ve afectada. Pero si lo notan, cuando yo me muevo hacia arriba, lo que está pasando es que yo me estoy yendo hacia más infinito o el número está creciendo.
¿Cuántas unidades creció? 2, porque vean que inicialmente estábamos en 1. Y luego vean que si yo reubico ese punto, quedamos en 3. Y a mí me dijeron suban 2. O sea, nosotros teníamos el punto 6,1 de ese, del, mentira, el 6,1 es de la trasladada. Es más bien, teníamos el punto 4,1. Y vean que terminamos en el 6,3. Si lo notan, de 4 a 6 lo que hay es 2 y de 1 a 3 lo que hay es 2, que son justamente los movimientos que nos dijeron. ¿Ven? Entonces, si lo vemos gráficamente, esto es un poco más sencillo de entender, tanta fórmula. Básicamente lo que nos están diciendo es, si nos movemos hacia la derecha, por ejemplo, entonces volvemos a la diapositiva anterior, teníamos el 4,1. Vean que yo me moví 1, 2. Vean que aquí también lo que pasó fue que en el 4, que es la coordenada de X, para llegar a 6 teníamos más 2, habíamos dicho. Es decir, cuando nosotros nos movemos hacia la derecha en X, estamos sumando. Veamos un ejemplo acá rapidito. Si más bien me dicen hacia la izquierda, entonces yo, por ejemplo, 2 unidades hacia la izquierda, entonces 1, 2. Vean que de 4 yo pasé a 2 en X. Y lo que está pasando es esto. Estoy restando. Porque hice el número más pequeño. Visualmente se puede ver. Se va para atrás y va haciendo más chiquito el número. Se va acercando más a cero y luego se pasa a los negativos y se va. Entonces, cuando nosotros nos movemos hacia la izquierda, en X lo que vamos a hacer es restar. Y pasa lo mismo con Y. Habíamos dicho que si subía lo que estaba haciendo era aumentar el número. No sé, por ejemplo, ahora que pasamos de 1, pasamos a 3, entonces habíamos dicho que era más 2. Entonces, cuando vamos hacia arriba, sumamos en Y. Cuando vamos hacia abajo, restamos. Esto es en Y y esto es en X. Esto que acabo de escribir acá en la pizarra es el resumen de la diapositiva anterior con un montón de letras y un poco de cosas. Es eso. Pero lo podemos entender gráficamente. Así esto no se nos complica demasiado. Pero hay que verlo de esta manera porque esta es la manera formal que se ve. Pero ella, digamos, la explicación gráfica nos ayuda como a no tener que aprendernos estas fórmulas como algo así como escrito en piedra, sino que lo podemos llegar a entender. Y si nos olvida esta formulilla por A o por B, pues sencillamente pensamos como, ok, ¿qué es lo que pasa si yo me muevo hacia la izquierda? Se resta, entonces ya lo hago de una vez. Hasta aquí vamos bien. ¿Se entiende cómo es lo de trasladarse izquierda, derecha? Ok. Girlani era. Creo que sí. Dice que sí. Y Dylan. Vamos por ahí, Dylan. Ok. Bueno, ahí está. Gracias. Entonces veamos un ejemplo. De hecho, este ejemplo, vean que es esta representación algebraica que está acá, es la del ejemplo anterior que vimos gráficamente. Vean que tiene centro 4,1 y tiene radio 2, como el anterior. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aplicamos la fórmula. Entonces, nosotros lo primero que vamos a hacer es identificar el centro. Luego lo que vamos a ver es qué es lo que nos están pidiendo. Entonces dice que 2 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia arriba. Eso quiere decir que esto es en X y esto es en Y. Y entonces nos acordamos, yo lo que le digo a mis estudiantes, porque yo no sé si les había dicho que yo soy profe de un colegio y estoy viendo también, bueno, vi esto, es que yo lo que les digo es expandan el punto como para colocar cosas acá.
Entonces yo lo que les diría es lo mismo a ustedes. Entonces yo expando el punto para colocar cosas y me dice, muévase hacia la derecha 2. Yo sé que hacia la derecha es sume. Muévase hacia arriba. Entonces sume. Y resolvemos esas sumas comunes y corrientes, 6,3. Y entonces, cuando vamos a dar la respuesta o cuando lo vamos a buscar entre las opciones, sencillamente lo que buscamos es la ecuación de la circunferencia que corresponda con la que tenemos acá, con ese centro. Y como les había dicho, mantenemos ese 4 porque es el radio que se mantiene. Cuidado con eso. Esto es importante. Esto siempre se mantiene cuando hablamos de traslaciones, porque puede ser que en el examen, por ejemplo, les pueda salir algo así y les pongan aquí un 2 y entonces ya se fueron porque esa no es. Porque el radio, aunque la traslación se hizo, trasladaron otra circunferencia que no es la misma, que tenía un mismo centro, pudo haber sido algo así. Y entonces la que movieron fue esta, no la que ustedes le pidieron antes. ¿Ok? Bueno, eso es lo que uno hace algebraicamente, sencillito, sencillito. Ok, vamos a ver. Pueden salir, bueno, esta es igual. Entonces, vean, tenemos la ecuación de la circunferencia y esto es importante. Cuando nosotros no tenemos números acá, sino que tenemos un x al cuadrado o un y al cuadrado, en realidad lo que tenemos es esto, x menos 0 al cuadrado, y menos 0 al cuadrado, nada más que y menos 0 o a cualquier cosa, le quito 0, queda lo cual, bien, cualquier cosa que acabo de decir. Entonces, por eso es que queda como el x al cuadrado solito. Pero como nosotros sabemos eso y lo podemos como interpretar de esta manera, pues es más rápido saber que el centro de esta circunferencia es el 0,0. Entonces, esto es lo importante. Primero sacamos, este es como el paso 1, sacamos el centro. Luego, como les dije, el paso 2 sería identificar los movimientos. Entonces nos dicen que nos movamos 80 unidades hacia la izquierda, 80 unidades hacia la izquierda y 5 unidades hacia abajo. 5 unidades hacia abajo. Eso quiere decir que tenemos que restar en X y restar en Y. Entonces eso es lo que hacemos. Entonces, como les dije, expandimos el centro para poder escribir cosas. Y habíamos dicho que se restaba con 80 porque está yendo hacia la izquierda y restamos 5 porque está yendo hacia abajo. Y entonces hacemos la resta y nos queda esto. Y entonces buscamos la ecuación de la circunferencia que tenga, bueno, la respuesta, ¿verdad? Entre las tres opciones o cuatro. Me parece que ahora son tres, pero no me recuerdo si bachillerato por madurez cambia eso porque eso lo cambiaron en el cole. Entonces sería X y recuerden, si está negativo, en la ecuación pasaba positivo. Como está negativo, en la ecuación pasa positivo. Y como les había dicho, mantenemos este número. Entonces esta sería la ecuación resultante de esa traslación. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, Dylan dice que sí. Ok, y Dylan dice que sí. Ok. Entonces, vamos a ver, voy a borrar acá un momento. Resulta que en el examen puede ser que no les pregunten como, es que tenemos esta circunferencia, sino que le dicen, bueno, no, es la circunferencia y muévala. Muévala tantas unidades para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha. Resulta que pueden salir preguntas como al revés, como, ok, tengo esta circunferencia, yo la moví hacia otro lado, pero la verdad es que no sé qué hice. Entonces dígame usted qué hice. Algo así, obviamente no se lo dicen así, ¿verdad? Es como más formal, pues sería, si a la ecuación de la circunferencia tal, ¿verdad? En este caso sería x más 2 al cuadrado más
y menos 40 al cuadrado igual a 12. Se le aplica una traslación de modo que la nueva ecuación de la circunferencia trasladada es esa que aparece acá. X menos 3 al cuadrado todo más y menos 7 todo al cuadrado igual a 12. Vea que el ejercicio incluso mantiene el radio, 12 en ambos lados. ¿Cuál es el vector que representa el desplazamiento realizado? A veces puede salir como, bueno, son tantas unidades hacia la izquierda, hacia arriba, hacia donde sea, ¿verdad? De derecha o izquierda. Pero también existe un vector, que el vector nos dice, digamos, el vector es algo así en el plano cartesiano. Entonces tiene un inicio y tiene un final y es como que nos dice hacia dónde se mueve ese punto exactamente como en diagonal, digamos. Evidentemente este vector lo que hace es como moverse así, pero tira gráficamente como que lo tiran diagonal de un solo. Pero lo que importa acá son las entradas de ese vectorcito, estos numeritos que están acá, que mantienen ese orden, mantienen el X, Y. Es decir, esto que tenemos acá son los movimientos que el vector me dice que haga para X y estos son el movimiento del vector que me dice que haga para Y. Eso quiere decir que lo que aquí me está diciendo es, y se mantiene lo del negativo y positivo. Este me está diciendo, por ejemplo, el vector del A, de la opción A, me dice, mueva 5 unidades hacia la izquierda y 33 unidades hacia arriba. Este me está diciendo, mueva 3 unidades hacia la izquierda y 7 unidades hacia arriba. Y este me está diciendo, mueva 5 unidades a la derecha y 33 unidades hacia abajo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es hacer como el trabajo inverso, porque vean, inicialmente tenemos el punto 2,40, menos 2,40. Y lo que resultó de hacer el movimiento que aún no sabemos es 3,7. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es pensar, ok, ¿qué pasó que de menos 2 pasó a 3? Nos podemos incluso ayudar con esto. Nosotros podemos decir, o podemos hacer una ecuación chiquitita, porque podríamos decir, ok, menos 2 más el movimiento que no conozco, me tiene que dar 3. Y entonces lo que pasa, lo que está restando pasa al otro lado del igual a sumar. Entonces tendríamos que el movimiento, que yo no sé cuál es aún, es 3 y como está restando el 2 pasa al otro lado a sumar. Entonces este movimiento es 5. Y vean que, bueno, ya aquí directamente uno marcaría esta, ¿verdad? Porque es la única que tiene 5. Pero haríamos el mismo trabajo con el otro. Entonces yo lo que digo es, es que yo tenía antes 40, le hice algo en y me dio 7. Eso quiere decir, hacemos el 7 y el Y, o sea, el movimiento en Y que estoy buscando, va a ser, como está sumando ese 40, pasa al otro lado a restar. Y si ustedes colocan esto en una calculadora, les va a dar menos 33. Entonces vean que aquí está la segunda coordenada. Y bueno, ya ahí queda más que claro que es la opción C. Vean que la trampa pudo haber sido esta, porque vean que tiene lo mismo, pero tiene los signos invertidos. Entonces lo que nos salvó acá fue la interpretación que le dimos a esos signos. ¿Queda claro hasta acá? Queda claro. Principalmente de esta me interesa más que todo como la parte como de hacer el pequeñito análisis de ver que el vector nos está diciendo qué movimientos hacer y entonces lo que vamos a hacer es buscarlo para marcar. Y no es tanto como, movámoslos para arriba, para abajo, izquierda, derecha, sino que más bien ya nos dan el movimiento y nosotros tenemos que averiguar qué fue el movimiento que hicieron. ¿Queda claro esto? O hacemos otro ejemplo de esto. Puedes hacer otro más. Ok, voy a ver si puedo como
dejar este. Ah, no, no puedo. A ver. Ok, aquí, acá, aquí. Una diapositiva que esté lo más en blanco. Entonces, digamos que tenemos esta coordenada, esta ecuación de la circunferencia. Y entonces nos dicen, ah, es que yo moví la ecuación y se le realizó una traslación y la ecuación resultante fue esta. Y entonces lo que preguntan es, ¿qué se hizo? ¿Qué movimiento se hizo? ¿Ok? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es básicamente comparar el resultado, la original con la nueva. Entonces decimos, ok, el centro original era el 1,5 y ahora con la traslación llegamos a 0,0. Y entonces yo lo que digo es, ok, ¿qué fue lo que pasó? Entonces yo digo, ah, pero es que si yo a uno le quito uno, me queda cero. O hacemos el trabajito este de hacer una pequeña ecuación, que entonces sería uno, le hago el movimiento que no sé cuál es y resulta que me dio cero. Entonces, si está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces el movimiento que hicimos fue una unidad hacia la izquierda, porque está en negativo. Luego, hacemos el mismo trabajo. Entonces decimos, ah, bueno, es que yo inicialmente tenía 5, le hice un movimiento con Y y me dio cero. Entonces, lo que pasó fue que, y pasamos esto a restar, al otro lado, entonces lo que hice es que en Y se movió hacia abajo. Y entonces eso es lo que vamos a apuntar, estos dos que tenemos acá. Entonces, podríamos hacer la interpretación de, bueno, está en negativo, eso significa que el número se hizo una unidad hacia la izquierda y 5 unidades hacia abajo. O escribimos el vector y colocamos esos números, que es la misma situación. Unidades hacia la izquierda, unidades hacia abajo. ¿Ok? ¿Queda más claro acá esto? Sí, Ok. Ven, entonces es como, más que todo en esta parte es como ponerse a ver, ok, ¿qué fue lo que pasó? Agarramos el centro original y lo ponemos a la par con el nuevo y decimos, bueno, pero ¿qué fue lo que sucedió? En este tal vez pudo haber sido más sencillo porque llegamos con cero y dice, "Ey, no, si tenía uno, llegó a cero, le quitó uno, y si tenía cinco y le quitó, y llegó a cero es porque le quitó todo, o sea, le quitó cinco también. Y como en ambos casos estamos restando y habíamos dicho que los movimientos eran, si restan es en Y para abajo y en X para la izquierda, pues esos son los movimientos que se hicieron. Una unidad hacia la izquierda y una unidad y 5 unidades hacia abajo. Ese sería como el análisis así rapidón de eso. Pero a mano sería todo esto que estamos haciendo. Entonces esto sería como el paso uno, que es como identificarlo. El paso dos, que es comparar los centros. El paso tres, que es tratar de averiguar cuáles fueron esos centros, esos movimientos. Y bueno, ya el paso cuatro, que es este del vector, ya es como la respuesta. Y aquí puede estar escrito, como escrito en prosa, dependiendo del ejercicio. Ok, entonces ya hicimos este, hicimos este. Ahora ya dejamos de lado lo que es circunferencias porque ahora vamos a entrar con otro tema que trabajan en el examen, que son áreas y perímetros de polígonos regulares. Entonces, lo primero que tenemos que saber es en qué vamos a trabajar, que es un polígono regular. El polígono regular es una figura geométrica que mantiene una simetría, por decirlo de alguna manera. Es decir, que todo es igual. Sus lados son iguales, los ángulos que tengan, sean interiores o exteriores, todos como que mantienen una misma medida porque todo está partido por igual, por decirlo de alguna manera. Eso es un polígono regular. Sus lados son iguales, todos. Pues no está ni estirado, ni un lado es más grande que el otro, sino que todos son iguales. Cuando hablamos de áreas, es como pintarlo de adentro. Por ejemplo, cuando hablamos de un área,
no sé, es como llenar una botella. Entonces el área es lo de adentro. Y el perímetro es la botella, como tal, el plástico, se podría decir de alguna manera. O en este caso, por ejemplo, vamos a ver si pensamos en un círculo, ya que estamos trabajando en circunferencias, cuando hablamos de circunferencia, en realidad lo que estamos hablando en cierta medida es del perímetro. Y cuando hablamos de círculo, en realidad lo que estamos hablando es como el área, porque el círculo es todo esto de acá, todo lo que está dentro de ese perímetro. Lo podemos pensar inclusive con terrenos, que es un perímetro, es la orilla. Y el terreno, pues es de todo lo de adentro, toda la tierra y todos los árboles y todo lo que hay. Eso es áreas y perímetros. Entonces, evidentemente acá tenemos fórmulas para poder sacar el área y el perímetro y la ventaja es que es sencillo porque estamos hablando de polígonos regulares. Entonces, con un datito ya podemos sacar prácticamente todo. Bueno, eso es la explicación, qué son los polígonos regulares. Grosso modo, es una figura geométrica que está organizada, equilibrada y tiene todos sus lados iguales y sus ángulos también mantienen una igualdad. Todo es exactamente igual, todo está armado muy bonito. ¿Ok? Entonces podemos hablar de cuadrados, por ejemplo, el cuadrado es un polígono regular. Podemos hablar de triángulos equiláteros, podemos hablar de pentágonos regulares. Ahí ya como que cambian los nombres. ¿Por qué vamos a hablar de cuadrado? Como el cuadrado. El cuadrado es un polígono regular. El triángulo tenemos tres nombres, bueno, tres tipos. El isósceles, es el escaleno y el equilátero. Entonces, el que es regular es el equilátero. Y de hecho, este triángulo equilátero es muy útil en este tipo de cosas. Y a partir de ahí ya hablamos de, después del cuadrado, que es cuatro lados, ya hablamos de pentágono regular, hexágono regular, octágono, bueno, heptágono regular, y así sucesivamente, decágono regular y todos los demás para arriba. Los más comunes son estos que están acá, el triángulo, el cuadrado, el pentágono regular, recordemos, el hexágono, el heptágono, el octágono, el octógono o el octágono, el eneánogo, el decágono, un decágono y dodecágono. La situación acá es que, por lo menos hasta donde yo he visto, yo he notado que al MEP le gusta mucho el hexágono. Es bastante curioso que prácticamente solo usan el hexágono y ahí de vez en cuando el pentágono. Entonces, los ejercicios que veamos para poder centrarnos más en lo que se ve en el examen de bachillerato, pues vamos a ver más ejercicios de hexágonos porque son los que más aparecen. Ok. Entonces, para un perímetro, para un polígono regular, las áreas y los perímetros, para sacar el área del perímetro de esos polígonos regulares son estas fórmulas. Que vean que si lo pensamos de alguna manera, cuando yo hablo de un perímetro, voy a hacer un cuadrado, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es, de solo la orilla, entonces yo agarro esta distancia y le sumo esta distancia y le sumo esta distancia y le sumo esta distancia. O sea, estamos hablando de que colocamos 4 o sumamos, por ejemplo, que este lado mida 2. Y como estamos hablando de un cuadrado, entonces todos los lados son iguales. Entonces nosotros hacemos 2 más 2 más 2 más 2. ¿Ok? Es decir, 4 por 2 o 4 veces el lado que mide 2. Eso vamos a hacer para todas las figuras. Entonces, en general, lo que vamos a hacer es primero identificar cuántos lados tiene. Eso es lo primero. ¿Cuántos lados tiene? ¿Cuántos lados tiene? Ese es el paso uno. Vean que el mismo nombre, si se los aprenden, el mismo nombre les dice triángulo 3, cuadrado 4, pentágono viene de 5, hexágono de 6, heptágono 7, octágono 8, eneágono 9, decágono 10, 11, 12. El mismo nombre nos lo dicen. O si no,
Si de pronto se les olvida los nombres, pues sencillamente pues cuentan los lados. Luego, lo que vamos a buscar es la medida de lado. Y entonces el tercer paso sería utilizar esta fórmula. Entonces, si por ejemplo nos dicen un decágono, entonces yo digo, ok, el decágono por su nombre tiene 10 lados. Y entonces me preguntan, ¿cuál es el área cuál es el área? ¿Cuál es el perímetro de un decágono que tiene lado 5? Bueno, di 10 por 5, porque eso es lo que nos dice el perímetro. Multiplique, como tiene 10 lados y cada uno vale 5, tenemos dos opciones. Sumamos 5 10 veces o 5 por 10 y ya. Entonces, en este caso, el resultado tendría que ser 50 centímetros, por decir algo, ya, algo. ¿Ok? Este es el más sencillito, el perímetro, porque es sumar lados o multiplicarlo por la cantidad de lados que tenga. El área de un polígono regular, si lo notan, aquí necesita el perímetro. Entonces es importante que no se nos olvide el perímetro porque en el momento de que nos olvida cómo sacar el perímetro, si nos preguntan el área de un polígono regular, nos fuimos de jupa porque no tenemos cómo responder. Entonces esto es importantísimo. Está esta para poder responder a todo lo que respecta a áreas y perímetros. Porque el área del polígono lo que nos dice es, usted agarra el perímetro, tome la apotema, que la apotema en un, por ejemplo, vamos a ver, voy a tratar de hacer un polígono, un hexágono lo más regular que pueda. Bueno, fatal. La apotema es esto, es un segmento que une el, el centro con un punto, digamos que el medio de un lado. No es esto, cuidado, ¿verdad? Esto no, del centro a un vértice. Recordemos que esto es el vértice, que son las esquinitas. Esto no, esto es el apotema. Entonces nosotros necesitamos saber cuál es la apotema. Necesitamos saber cuál es el perímetro, que lo podemos calcular con esta que está acá, y sencillamente lo dividimos entre dos. Esto nos va a dar el área de ese polígono. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor esto, porque yo sé que son como puras fórmulas. Vean, por ejemplo, este de aquí. Ok. Vamos a ver lo de de paso, vamos a ver lo de cómo se resuelven estas cosas, porque también salen ejercicios de eso. Nada más que no está como tipificado una diapositiva porque es como más de aplicar cosas que tenemos que, por ejemplo, el teorema de Pitágoras y cosas así. ¿Ok? Entonces, vean que acá nos dicen que el segmento, bueno, ¿cuál es el área del hexágono regular? Por cierto, ahora que lo noto, esto ocupa información de después, entonces lo vamos a dejar para último, porque acabo de notar que ocupo ángulos, entonces ese no lo vamos a hacer. Vamos a dejar esto para último, porque vamos a ver lo de los ángulos. Pero obviamente lo vamos a tomar esto, vamos a retomar cuando veamos el resto de materia. Luego hablamos de ángulos internos y externos de un polígono regular. Cuando hablamos de ángulos internos, hablamos de dos. Uno que se llama ángulo interno, y el ángulo central. Si lo vemos en una figura, voy a hacer un triángulo, por ejemplo. Estos son ángulos internos. Son literalmente los angulitos que se pueden formar del pegue de dos lados. ¿Lo ven? Y aquí está el vértice, un vértice. Y el central es un poquito más extraño, porque si yo, por ejemplo, tomo un hexágono, ya que al MEP les gusta tanto el hexágono, lo que pasa es que del centro esa figura, ese polígono, el ángulo central es el ángulo que se forma de tirar dos segmentos de dos vértices diferentes que sean consecutivos. Y este sería el ángulo central.
Resulta que esta fórmula, vean que es 360 dividido entre n, y n es la cantidad de lados que tiene la figura. Si lo notan, y esto es algo, esto es como, digamos que el porqué de dónde sale esa fórmula, por si en algún momento se les olvida. Ok, no, voy a hacerlo más grande, mejor, para que se vean. Entonces acá. Si lo notan, yo puedo agarrar acá. Y vean que yo les había dicho que quedaba una figura más o menos así. Y este era el ángulo central. Si lo notan, yo puedo hacer esto puedo formar triangulitos más veces. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los 360 es porque si notan acá, cuando yo uno todos esos ángulos, me forman un círculo. Y si recuerdan, en un círculo, esto, una vuelta son 360 grados. Y noten que la división de esos triángulos precisamente coincide con la cantidad de lados que hay. Entonces, esa es como la explicación. Entonces, por eso es que sale esto, que es, agarra ese círculo y pártalo tantas veces como lados haya, porque es lo que se van a formar esos triangulitos. Y nosotros lo que nos daría solo uno de esos pedacitos, porque bueno, eso es solo uno de los que ocupamos. Entonces, de ahí sale. Okay, pero en general, lo que nosotros y nos aprendemos esta fórmula de memoria en todo caso. 360 dividido entre la cantidad de lados que hay. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber el ángulo central de un pentágono, sabemos que un pentágono tiene 5 lados. Eso quiere decir que si yo quiero calcular el ángulo central, lo que voy a hacer es dividir 360 entre 5. Y ahí ustedes usan la calculadora o una división común y corriente a pata y nos da 72. Entonces el ángulo central de un pentágono es 72. Eso incluso lo podríamos tomar como una regla. Pentágono, el ángulo central da 72 siempre. Ok. Hasta aquí todo bien. Ok, Dylan dice que sí. Si por ejemplo quisiéramos el hexágono, entonces 360, Dylan dice que sí. El hexágono es 6, entonces divido entre 6. Y entonces 360 dividido entre 6 da 60. Entonces, para cualquier hexágono regular, y eso es importante, regular, ¿verdad? Porque hay hexágonos irregulares, como los que yo hago cuando los dibujo. Hexágono regular siempre va a tener su ángulo central 60 grados. ¿Se lo pueden aprender o sencillamente aplican la fórmula? Yo creo que lo más conveniente es utilizar la fórmula, pero yo les recomendaría que para que no pierdan demasiado tiempo, se acuerden que el hexágono, como es el favorito del MEP, 60 y ya está. Ok. Luego, la medida del polígono, la medida del ángulo interno de un polígono regular es esta que está acá. Entonces, de nuevo, en un hexágono sería este que está acá, este angulito. Los que están formados de dos lados, ¿verdad? Este que está acá es otro ángulo interno, otro ángulo interno, otro ángulo interno y otro ángulo interno acá. ¿Y cuántos salen? Salen 6, que también coincide con la cantidad de lados. Y la fórmula es esta que está acá, que es la cantidad de lados que tenga menos 2 por 180 sobre n. O sea, si por ejemplo queremos sacar el ángulo interno de un hexágono, entonces lo que tenemos que hacer es 6 menos 2 por 180 dividido entre 6. O sea, 4 por 180 dividido entre 6. Y bueno, ahí ya lo ponen en la cálculo. Voy a ponerlo en la cálculo. Es 4 por 180 dividido entre 6 da 120.
Ese sería el ángulo interno. Y el último, que es el ángulo externo. Ay, es cierto que puedo borrar todo de un solo. El ángulo externo es similar, bueno, es la misma fórmula del polígono, del polígono, del ángulo externo, del ángulo central, el polígono regular. Que entonces ahí no hay mucha ciencia. Ahí nada más es como son iguales, entonces eh, esto me parece extraño. Ok, déjeme nada más como revisar que esto esté bien. Me parece que sí, 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 está bien, está bien. Nada más que aquí hace falta. Acá, ahora sí. Ok, es la misma, nada más es como saber el contexto. Y el ángulo externo de un polígono irregular suena raro porque uno puede decir, pero es que ¿por qué externo? Resulta que uno también puede formar ángulos aquí. Estos son los ángulos externos, que es como uno toma un lado, lo extiende y el ángulo que se forma por fuera de ese lado. Estos son los externos. ¿Ok? Ok. Ahora sí. Vamos a ver. Ok, ok. Acá vean, por ejemplo, este ejercicio. Entonces dicen, consideren un polígono regular y no nos dicen cuál. O sea, tenemos que, ya de plano, ya tenemos que saber que como nos dicen, considera un polígono regular, mínimo vamos a tener que averiguar cuál. Y entonces dice tal que la medida de un ángulo externo es 30. Si la longitud del lado es 2, entonces ¿cuál es el perímetro? Y nosotros nos ponemos a pensar, ok, ¿cuál es el perímetro? Y tenemos la longitud de un lado, es decir, necesito cuántos lados son. El problema es que no nos dicen directamente cuál es. No nos dicen, es que es un hexágono que mide, que tiene lado 2. Entonces ya, ¿cuál es el perímetro? Entonces uno dice, 6 por 2, 12, ya está, perímetro es igual a 12. No, aquí la situación es que está oculto cuántos lados tienen. Pero si recuerdan lo que acabamos de ver, la medida de ese ángulo externo, la formulita era 360 grados dividido entre la cantidad de lados que tiene ese polígono. Y ahí ya tenemos una forma rapidísima de encontrar cuál es cuántos lados tiene ese polígono regular que no nos dicen. Porque nosotros decimos, ok, es que vea que cuando yo resuelvo esta fórmula con el número que no me dicen, me da 30. Entonces uno lo que va a hacer es, para yo ubicar el, la cantidad de lados, lo que voy a hacer es dividirlo entre la cantidad de grados que me dijeron. Entonces yo agarro la calculadora y divido 360 entre 30. Cuando lo ponemos en la calcu, lo que nos da es 12, es decir, tiene 12 lados. Y ahora sí es más sencillo, porque entonces yo lo que voy a hacer es calcular el perímetro. Entonces el perímetro es 2 por 12, que da 24. Y listo. Entonces, en términos generales, cuando a mí me dicen, es que la medida de y nos tiran un ángulo externo o un ángulo central, porque la fórmula es la misma, lo que vamos a hacer es agarrar ese 360 y lo dividimos entre la medida del ángulo que nos está dando. Entonces, podríamos incluso hacer una fórmula acá para que la tengan. Entonces, yo digo, el número de lados va a ser 360. Esto únicamente, eso es importante, ¿verdad? Aplica solo para externo y central, porque el interno tiene otra fórmula. Entonces, la medida de los lados va a ser igual a 360 entre
la medida del ángulo que me digan. Esta podría ser incluso una fórmula. Para yo calcular cuántos lados tiene, 360 entre la medida del ángulo externo o el ángulo central que me den. ¿Ok? Luego el siguiente ejemplo. Dice, otra vez, considere un polígono regular. Ya otra vez sabemos que nosotros vamos a tener que buscar cuántos lados tiene eso. O sea, vamos a tener que utilizar lo que acabamos de ver. La medida del ángulo central es 30. Si la longitud del lado es 3 y su apotema es 4, entonces, ¿cuál es el área? Vean que aquí uno podría decir, pero es que me están preguntando el área. Y yo ocupo el apotema y el perímetro, pero no tenemos ni el perímetro, pero tenemos una cuestión similar a lo anterior. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Entonces usamos la fórmula que acabamos de inventar. El número de lados va a ser, como estamos hablando de un ángulo central, pues, tenemos libertad para hacer la división que acabamos de hacer. Esto nos había dado 12. Eso quiere decir que yo lo que tengo que hacer es multiplicar para sacar el perímetro, es 12 por la medida del lado. Esto es 24,36. Y ahora, para yo sacar el área, era perímetro por apotema, 36 por 4, dividido entre 2. Y esto lo podemos colocar en la calculadora o lo hacemos a pata y nos da 72. Entonces el área va a ser 72 y aquí colocamos la unidad que nos digan. Acá no nos dijeron centímetros cuadrados, porque cuando hablamos de cuadrados, recuerden cuando uno habla de un terreno, que son, no sé, 15 metros cuadrados o, sí, 1000 metros cuadrados, cosas así. Entonces aquí aplicamos lo mismo. Unidades cuadradas, centímetros cuadrados, metros cuadrados, no sé, decímetros cuadrados, cosas así. Cosas que tengan que ver con la regla, básicamente, con la regla de medir. Hasta aquí vamos bien. Yelani y Dylan. Ok, Yelani dice que sí, Dylan dice que sí. Ok. Bueno, vamos a hacer un receso de 5 minutos. A las 7:01 seguimos para que se vayan a tomar un cafecito. Voy a pausar la grabación. Ok. Entonces, bueno, acá, el ejemplo 3 que dejamos ahí. Bueno, no, ya lo habíamos hecho. Sí, cierto. Que era el perímetro, que era, ¿cómo era? Que ya habíamos dicho que era 30, entonces nos había dado 12. Eso significa que era 3 por 12, que daba 36 y sencillamente era el área de ese polígono. Iba a ser 36, que es el perímetro, por la apotema dividido entre 2. Y bueno, eso es 36 por 2, que es 72. Ok, ahí está. Ok, ahora sí. Con toda esta información nosotros podemos, bueno, con esta información y con otra más que vamos a ver, podemos resolver ejercicios que tienen que ver con áreas y perímetros este, de polígonos regulares. Como por ejemplo este que está acá. Vean que en este caso es un poquito más difícil porque, bueno, nos preguntan cuál es el área de ese hexágono. Resulta que nosotros no tenemos el lado. Vean que el lado es este y esto es otra cosa. Eso es el segmento que une el centro el, este, con el vértice. Pero podemos utilizar una estrategia y es que en un hexágono
si yo formo este triángulo que está acá, resulta que ese triángulo es equilátero. Eso quiere decir, eso quiere decir que todos sus lados son iguales, es decir, pasa esto. Y ahora sí es más sencillo saber cuál es ¿cómo se llama? El perímetro. Porque bueno, ya sabemos que es un hexágono, entonces tiene 6 lados. Eso quiere decir que es 6 por 10, porque ya vimos con esta idea de que en no es en todos, ¿verdad? En un hexágono precisamente, si uno forma un triangulito es equilátero. Entonces todos sus lados miden igual, por lo tanto, si esto mide 10, este lado mide 10 y esto mide 10. Y entonces ya tenemos el perímetro 60. Y entonces aplicamos la del área. Perímetro por apotema, que por cierto, la divido entre 2. Resulta que la apotema no la sabemos. No sabemos cuál es el apotema. Y aquí es donde nosotros vamos a utilizar otros dos conceptos que son importantes, son demasiado importantes de verdad a la hora de resolver esos ejercicios. Pero en este caso, como estamos en un hexágono, vamos a usar el que es un poquito más sencillo, porque cuando estamos en otros casos, por ejemplo, pentágonos, que ya lo del triángulo equilátero no aplica, pues entonces se pone un poquito más difícil la situación, pero en realidad no es tanto. Y vamos para este caso, vamos a llamar al famosísimo Pitágoras. Lo que vamos a hacer es construir un triángulo, pero no se construye de la nada, sino que este lado que tenemos acá, este triangulito pequeño que formamos acá, es la apotema, que es lo que ocupamos. Y con la idea que hicimos ahorita, esto mide 10 y esto mide 10, y yo sé que la apotema parte ese lado por la mitad, cuando es un polígono regular, eso quiere decir que esto mide 5 y 5. Entonces nosotros vamos a hacer memoria o vamos a tener que estudiarlo de nuevo, dependiendo de cómo estemos, y vamos a recordar que en un triángulo rectángulo, y eso es importantísimo, rectángulo, no en cualquiera, sino en un rectángulo, esto es A, esto es B y esto es C, estos dos son los catetos y esta es la hipotenusa. Yo me imagino que se pueden acordar de esos nombres, se ven en décimo del colegio, los catetos y la hipotenusa. O el meme que sale en Facebook es, en fin, la hipotenusa, de por ahí sale. Resulta que entonces la hipotenusa al cuadrado es la suma de esos dos compas también al cuadrado, o sea, de los catetos al cuadrado. O, de otra manera, la hipotenusa como tal, la medida de la hipotenusa, porque ven que arriba es la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa como tal es esta fórmula. Pero yo no necesito la hipotenusa porque la hipotenusa es el lado largo, el lado que está opuesto a ese ángulo recto que está acá. Yo no ocupo la hipotenusa, yo ocupo uno de los catetos y precisamente ocupo la A. Vean que aquí la A, entonces de apotema inclusive, se asocia, podríamos incluso asociarlo. Resulta que nosotros lo que vamos a hacer es tomar la ecuación original con los cuadrados y lo que vamos a hacer es despejar. Entonces está sumando, pasa al otro lado a restar. Y hacemos lo mismo, para poder averiguar el A, pues ponemos raíz y ya está. La raíz del otro lado. Esta sería la fórmula. Entonces lo podemos ver de dos maneras. O utilizamos Pitágoras, despejamos con el negativo, ¿verdad? Está sumando, pasa al otro lado a restar y le metemos una raíz y ya está. O lo vemos como dos fórmulas diferentes. Esta sería la fórmula para la hipotenusa. Yo sí tengo una maña rara de hacer la B como un 6. Tenemos la hipotenusa o cuando nosotros queremos saber un cateto,
Pues a la hipotenusa al cuadrado le restamos el cateto que, no es, que ya tenemos o que no estamos buscando. Entonces, en este caso, lo que hacemos es, con esta formulita que tenemos acá, buscamos esa A. Entonces, nos dice que la A es la raíz de la hipotenusa al cuadrado, o sea, 10 centímetros al cuadrado, menos el lado de ese triángulo al cuadrado, el cateto. Eso quiere decir que A es la raíz de 100 menos 25. Eso quiere decir que la raíz, que esa apotema mide raíz de 75, que si lo colocamos en la calculadora, es aproximadamente, vamos a ver, raíz, raíz de 75 es 8 aproximadamente 8,66. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es, ya tenemos la apotema. Esa es la apotema, eso es lo que ocupábamos. La línea esta, digamos, que es un segmento que une el centro con el centro del lado. Ok. Y entonces, pues ya tenemos el perímetro, ya lo teníamos, que era 60. Voy a apuntarlo acá arriba. El perímetro era 60. Y entonces lo que vamos a hacer es aplicar la del área. Entonces sería 60 por 8,66 dividido entre 2. Colocamos en la calculadora 60 por 8,66 dividido entre 2 y da aproximadamente 259,8. Y esta sería el área. Y listo. Esa sería la respuesta. Porque dice, si el segmento queda a mide 10, ¿cuál es el área del hexágono? Y le ponen todos los vértices. El nombre de todos los vértices. Y ahí estaría el área de ese polígono, de ese hexágono regular. Entonces vean que aquí juega un papel muy importante el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos, a la suma de los catetos al cuadrado. Y listo. Esto es, yo sé que tal vez esto es un poquitito más raro, pero se entiende, Yerlani. Ok, perfecto. Ahora pregunto a usted porque no sé si se dio cuenta que Dylan ya no está. Ay, mira, sí, no, no lo había visto. Ok, ok, bueno, aquí hay un error, pero vamos a hacer con el error. Digamos que en lugar de 10 aquí es 2. Entonces vea que aquí es más sencillo porque, de nuevo, estamos hablando de un polígono, de un hexágono regular, es decir, que tenemos un triangulito que todos miden igual. Entonces sería 6 por 2, que es 12. Y ahí está. Listo. Algo que quería enseñar, que también es muy útil, pero no puse ejemplos de esto, porque me parece que esto lo estoy adelantando de la siguiente clase. Nada más déjenme revisar. Polígonos, perímetros que involucren, estivar perímetros. Me parece que no, entonces lo voy a seguir. Bien, ok. Igual falta ratillo. Resulta que hay una cuestión, una temática que se llama ley de senos. Y de igual manera aplicamos triángulos. Vean que, bueno, vean, Gerlani, que aquí, cuando hablamos de hexágonos, de polígonos regulares, aquí los triángulos son el pan de cada día. Es importantísimo dividir toda esta cuestión en triángulos porque eso hace que el trabajo sea muchísimo más fácil. Porque podemos utilizar cosas más sencillas. No nos centramos tanto en el hexágono, sino en el triángulo que podemos formar. Porque es lo que les dije hace un rato. Yo puedo dividir esto en 6 triángulos. Entonces,
es más fácil trabajar con uno y como todos son iguales, se multiplica por 6 todo lo que dé y listo. O como son 6 pues entonces 6 veces la misma situación. Uno haría 6 veces la misma cosa. Lo que usted haga con este, si lo vuelve a hacer con este, le va a dar lo mismo. Si lo vuelve a hacer con este, le va a dar lo mismo. Con este, lo mismo. Con este, lo mismo y con este, lo mismo. Entonces, para no complicarnos, nos centramos solo en uno. Resulta que en la ley de senos, ahora jugamos con los ángulos y por eso les dije que era importante ver los ángulos. Entonces, lo que nos dice es que el seno, y por eso se llama ley de senos, este es alfa, puede ser lo más grande porque no me va a caber. Entonces, esto es A, B, C, y ocupo los ángulos, entonces beta, alfa y zeta. Son nombres, no se preocupen, simplemente es el ángulo opuesto al lado. Aquí lo ven, aquí y acá. Entonces lo que nos dice es el seno es una función o es algo que está en la calculadora. Una como sumar y restar y eso. Ya están acá. El seno de alfa, en este caso, por ejemplo, voy a iniciar con alfa, sobre A va a ser igual al seno de otro ángulo que yo quiera, por ejemplo, beta, sobre su lado. Es decir, que la división del seno de un ángulo sobre el lado opuesto va a ser exactamente igual que con cualquiera del resto. Que yo haga exactamente el mismo proceso, el seno del ángulo dividido entre el lado. Eso va a ser exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque resulta que muchas veces este lado no nos lo dan. Por ejemplo, que en lugar, voy a hacer una modificación acá, acá, algo así. Resulta que nos preguntan igual, ¿cuál es el perímetro? Pero nosotros necesitamos el lado y resulta que lo único que nos dan es la apotema. Y la apotema mide, qué sé yo, la apotema mide 2. Y entonces uno se queda así de ahí, sí. No puedo aplicarlo del triangulito porque no es un lado del triángulo, eso es la apotema. De hecho, es la altura del triángulo. Y uno puede decir, bueno, pero es que si tengo la altura, podría sacar la base de ese triángulo, pero es que tampoco sé cuál es el área de ese triángulo, entonces uno se queda así como, bueno, ¿qué hago? Ahí es donde aparece la ley de senos, porque de nuevo, tomamos ese triángulo y entonces yo digo, ok, yo lo que necesito es este para poder sacar el lado, porque yo sé que esto lo parte por la mitad, entonces yo sé que si yo lo multiplico por 2 ya yo saco el lado de esa X que coloqué, que es sencillamente lo que no sé. Entonces yo digo, ah, bueno, entonces yo lo único que ocupo es sacar esa X. Y bueno, ahí es donde paso estrella, ley de senos. Entonces yo digo, ah, pero vea, la cuestión es que me faltan ángulos, porque yo lo único que conozco por default es este ángulo recto que mide 90. Pues el ángulo recto es 90 grados, son 90 grados. Pero resulta que yo lo que puedo hacer es calcular ese ángulo central, que es todo esto. Pero uno podría preguntarse, pero es que yo no ocupo todo, yo ocupo solo un pedacito. Pues resulta que esa apotema parte esto por la mitad también, justamente como hace con el lado, lo hace con el ángulo central. Entonces yo para calcular eso, lo que voy a hacer es utilizar esta fórmula. 360 por 2 veces n. Entonces nos dice que sería 360 sobre 2 veces 6, porque es un hexágono, o sea, 12. Y eso lo vamos a colocar en la calculadora y nos da, ay, puse un montón de números, 360 y entre 12 da 30. Eso quiere decir que este mide 30, ese angulito. Y entonces utilizamos ahora sí, bueno, aquí me faltó el 2. Podríamos utilizar el hecho de que en un triángulo todos sus ángulos
internos miden 180. Ya tenemos uno que mide 90 y tenemos uno que mide 30. Eso quiere decir que el otro es el que completa para 180 y tenemos 90, 100, 120, 110, 120. Tenemos 120 y tenemos que llegar a 180, nos hace falta 60. Entonces ya tenemos este. ¿Por qué calculé ese? Porque yo ocupo el opuesto y vean que el opuesto de este ángulo es la hipotenusa. Entonces, para que se vea un poco mejor, lo que voy a hacer es extraer ese triángulo que tenemos ahí. Entonces tendríamos algo así. Y esta es la X que andamos buscando. Entonces, yo necesito este ángulo porque es el opuesto del lado que yo estoy buscando y este porque es el opuesto del lado. Entonces, nosotros para calcular la ley de senos, yo necesito al menos, tenemos como varias opciones, pero normalmente es como dos ángulos y un lado. Entonces, yo lo que hago es, voy a aplicar la ley de senos. La ley de senos me decía entonces que, y lo vamos a hacer estratégicamente, vamos a elegir a estos dos que están acá y estos dos. Entonces digo, ok, el seno del ángulo y me fijo quién es opuesto, 2. Es igual al seno del ángulo que yo ando buscando, que es el opuesto al lado que yo ando buscando. Y hacemos un despeje. O la otra manera, o sea, igual vamos a tener que hacer un despeje. Tenemos esta opción, no la voy a borrar. Tenemos esta opción y lo que tendríamos que hacer es subir a este man arriba y bajar el seno aquí. O sea, lo que va a quedar es algo como es. Voy a hacerlo aquí arriba. Perdón ahí que no tenga mucho espacio, pero es que no hice una diapositiva en blanco como para usarla de pizarra. Entonces acá, entonces por eso ando como en todo lado. Voy a procurar hacerlo después. Entonces, lo que vamos a hacer es darle vuelta a esto. Mandamos el seno, los senos para un lado y los numeritos para el otro. Invirtiendo esto como en cruz, digamos. Bueno, en cruz, en diagonal. El de arriba va para abajo del otro lado y el de abajo va para arriba del otro lado. Le damos la vuelta, literalmente los cambiamos de posición. Y por último, lo que vamos a hacer es, este lo vamos a mandar a multiplicar, porque está dividiendo. Lo que pasa dividiendo, lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces acá tendríamos en de 30 dividido entre 100 de 60 por 2. Y ahí estaría. Esto lo podemos colocar en la calculadora. Y entonces sería 2 por el seno de 30 dividido entre el seno de 60. Y bueno, acá me da que x es igual a 1.15. Y aquí es importante recordar que el lado es 2 veces esa x, entonces sería por 2. Entonces, ahora sí, el lado es 2.30. Y entonces, ya para finalizar ese ejercicio, pues entonces uno nada más multiplica 2.30 por 6 y me da 13,85. Y ya, eso es ley de senos. Para tirarles una fórmula, yo lo que haría es, si yo pienso el seno de un ángulo que yo estoy buscando sobre su lado y el ángulo que yo estoy buscando, bueno, el ángulo que tengo que es opuesto al lado que yo estoy buscando, la fórmula para encontrarlo directamente sin mucho despeje y sin mucha cosa es x va a ser igual a arriba el seno del ángulo que le corresponde el ángulo opuesto que le corresponde al lado que estoy buscando del triángulo, ¿verdad? Dividido entre el seno del otro ángulo que yo tenga, multiplicado por el lado que yo conozco.
Esta sería una fórmula más directa para que la tengan ahí. Entonces, x es igual a el seno de su ángulo dividido entre el seno del otro ángulo que tenga, multiplicado por el opuesto, el lado opuesto del ángulo de abajo, del seno del ángulo de abajo. Esas dos cosas, el teorema de Pitágoras y la ley de senos, son imprescindibles en este tipo de ejercicio. Son de verdad que es una salvadota eso de los de Pitágoras y ley de senos. Principalmente la ley de senos, porque la ley de senos prácticamente uno le tira todo de un solo, porque la ventaja de ley de senos es que uno puede buscar cualquiera. Uno podría buscar cualquiera, por ejemplo, si en lugar de que yo ando buscando esta X, más bien me dan esto, por ejemplo, que me da 3 y me dicen que cuál es la apotema, entonces yo puedo igual hacer el mismo trabajo y utilizar ley de senos con los opuestos, o incluso si me piden este que está aquí, en lugar de esto me piden este y me dan, no sé, este. Y entonces uno hace cálculos igual, pero la cuestión es que la información casi siempre es la misma, porque la única que cambiaría es esta y esta, porque lo de aquí adentro siempre se mantiene igual para un hexágono. Como les dije ya varias veces, el MEP le gusta los hexágonos. Entonces es más fácil porque esa información que está ahí dentro es más sencilla, porque incluso uno podría aprenderse de memoria que en un hexágono regular, cuando yo genere esa mitad del triángulo de de este que está acá, cuando yo gane la mitad de ese triángulo, aquí siempre voy a poner 30 y aquí voy a poner 60, cualquier hexágono regular que tengamos. Y así no nos complicamos demasiado, porque entonces ya esto ya lo sabemos de memoria para un hexágono regular y entonces no hay que hacer cálculos, sino que ya lo apuntamos de un solo y bueno, ya nos dan este o este o este y entonces uno se vuelve loco ahí con eso. Y la ley, ¿verdad? Seno del ángulo dividido entre el opuesto de ese ángulo es igual a, y lo mismo para cada lado. ¿Ok? ¿Queda claro hasta acá esto? Sí, profe, y una consulta. Sí. Bueno, yo tengo una calculadora que es de las blancas, Ajá. pero vieras que a mí vieras cómo me cuesta manejar esa calculadora. Ah, pero ¿qué es exactamente lo Lo de las lo que... fórmulas, a mí eso en el examen me comió mucho. Dice yo, ¿y ahora qué hago? Ah, Sí, ok, ok. Sí, sí, sí. entonces, Pero es que las fórmulas no están ahí, ¿o sí? no, las fórmulas las dan en el examen. Ajá, ajá. Pero digamos, para Sí, todo lo que usted saca así, digamos que en la calculadora, yo así les soy sincera, estoy como, porque yo ocupo manejar la calculadora. sí. Ajá, ajá. Ujú, Entiendo, entiendo. Ok. sí, Sí, yo le sabía. Bueno, ya ahorita finalizamos la clase, ¿verdad? ujú, Ok. Yo lo que voy a hacer ahorita, porque es que yo ya había dicho que lo iba a hacer, pero la verdad es que se me olvidó. Voy a ujú, bajar un emulador de la calculadora. sí, Voy a pausar sí, sí, la sí, grabación.